Cuando cerramos carrera a nivel de desarrollo, que ustedes van a salir licenciados en computación, generalmente van hacia la línea del software, de desarrollo de software. Y bueno, dentro de la materia ATI 2 estamos tratando de darle foco a lo que es la parte de pruebas, pero no es el foco principal. La parte de pruebas muchas veces se forma dentro del área, el área académica. De hecho, hay muchos cursos alineados a esto. Las pruebas de software van hacia la línea de validar por tipos de prueba y un poco lo que vimos dentro de las prácticas anteriores, donde tenemos casos de uso, se casan con el tipo de pruebas. De hecho, es una de las siguientes fases luego de hacer un caso de uso, establecer la matriz o iniciar con la matriz de prueba asociada a ese caso de uso. Jacob es uno de los precursores de la línea de UC y dice que, bueno, que sirve como base para la prueba y el diseño, enfatiza los casos de prueba, mientras que también se propone que se maneje a otros autores, este autor, Carl Wingers, menciona que las pruebas están asociadas a la validación. De hecho, el término validación, verificación, una palabra muy común dentro del largo de las pruebas. En el flujo de integración continua, que lo hemos, digamos, no lo hemos visitado tan a profundidad, pero que sí lo hemos tocado como concepto y es una línea muy, muy popular en la actualidad dentro del área empresarial, porque la integración continua y el despliegue continuo se están casando con la rapidez de los procesos de despliegue. Entonces, cada vez que ustedes hacen un commit, pueden crear reglas para que se cumplan ciertas normativas dentro de tu código, incluso pasar pentest para pruebas de seguridad o un sonar para verificar si estamos cumpliendo ciertas reglas a nivel de cómo estructuramos nuestros códigos. Y cuando hacemos el despliegue ya salimos con informes sobre el resultado de esas pruebas. Entonces, la integración continua y el despliegue continuo, que es algo que vamos a ver muy a profundidad, que se casa también en ATI 2, que se casa también con herramientas como el Jenkins, como el Git, como el GitHub, nos permiten, utilizando diversos software como JUnit, SOAT, Selenium, JMeter. Fíjense que estos son para pruebas unitarias con Java, SOAT-UDI para probar APIs, Selenium nos permite hacer pruebas con interfaz, JMeter para pruebas de performance. Puedes mezclar diferentes tipos de pruebas a través de la integración continua y el despliegue continuo para hacer diversos tipos de pruebas. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en hacer pruebas unitarias con Python, en el código que ya manejamos con Django. Pero antes de ello, vamos a hacer como un barrido general de las pruebas más populares que existen dentro del mundo de las pruebas. De hecho, hay certificaciones. En mi caso, yo tengo una certificación en ISTQB, que es el International Software Testing Basic, en el caso de B, porque es la primera certificación, para manejar lo que son pruebas, que tiene que ver con todo el proceso de plan de prueba, de cómo lo vimos también en parte de la materia, cómo crear BOPs o incidencias que reflejen los problemas que puede tener un software, reportes de esas pruebas, técnicas para probar, es todo un mundo. Entonces, y eso incluye el tipo de prueba, los tipos de prueba, que además no existen solo tipos de pruebas por el tipo de software que utilicemos o la capa que estemos probando, sino hemos hablado de pruebas funcionales y pruebas no funcionales, hemos hablado de cuáles son estas. Entonces, es importante que como desarrollador nosotros sepamos que dentro de las pruebas unitarias son como la parte que le corresponde al programador, aparte de hacer pruebas que tienen que ver con nuestros integrables. Tampoco la idea es que ustedes lleguen y cuenten con un QA, un control de calidad, un tester o un Quality Assurance de Senior y que el código que le pasemos a primeras no funcione, ¿no? Nosotros también como desarrolladores, que es el primer perfil que tomamos, debemos tener conocimiento de cómo probar nuestro código. A ver, cuéntenme, chicos, dentro de la parte de prueba y el proyecto como tal, ¿dónde van en esa línea?
¿Quién ha hecho pruebas ya? Dentro de STQB hay algo que llaman la falacia de la prueba, que dice y dicta que no es que todo sistema lo vamos a entregar cero errores o cero defectos, que es como se llama el término, se usa la palabra defecto, sino que vamos a tratar de que nuestro aplicativo tenga la calidad posible en base a todas las pruebas que hagamos para que tengamos un mínimo porcentaje de fallas dentro del ambiente de producción. Y de hecho también hemos hablado de los diferentes ambientes, un ambiente de prueba, un ambiente de desarrollo, un ambiente de staging, un ambiente generalmente el de staging usado para pruebas de aceptación. Diferentes niveles de pruebas nos llevan o diferentes fases de pruebas nos llevan a un producto de mayor calidad, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo con esa expresión? ¿Cómo van las pruebas del software que están desarrollando? Chicos, si quieren lo escriben por aquí, que sé que tienden a ser tímidos. Alexander, Carlos, César, David, Javier, María, Pebelin, Sofía, etcétera. ¿Cómo van las pruebas? ¿Han encontrado que yo les recomendé cruzarse a nivel de las pruebas? Que el que desarrolló un módulo lo pruebe otra persona. ¿Cómo ha estado ese papel, ese rol de QA? ¿Han encontrado bugs? ¿Han encontrado debilidades en el producto? ¿Han sido resueltas? También están casadas las pruebas con las ramas que se crean, ramas fix de los feature. A ver, ¿qué tipo de pruebas conocen en este punto que hayan hecho ya en lo que va de proyecto o en materias anteriores? A ver, me lo escriben por aquí. Bueno, profe, yo podría mencionar dos cosas. Ajá, Primero que así a nivel de prueba como tal, lo único que hemos tenido es, por ejemplo, los conflictos con las ramas. ok. Entonces, Típico, bueno, típico. Ajá, y lo otro que usted dice, qué nivel de pruebas conocemos nosotros hasta ahora, bueno, las que vimos en ingeniería de software, por ejemplo, las de caja blanca y caja negra. ok. En este caso, cuando hemos ido desarrollando y hemos ido probando, es bueno, es básicamente caja negra. Probé esto, bueno, vamos a ver si funciona. Entonces, a nivel de prueba, a eso es lo que hemos llegado por el momento. No hemos profundizado tanto con el tema de pruebas como tal, como si lo vamos a hacer con este reto, pues. Exactly, con unas pruebas unitarias. Ajá, importante. Fíjense que César habló sobre tipos de prueba caja blanca y caja negra. Las blancas, veo código, Sonar hace pruebas caja blanca, un líder de desarrollo hace prueba caja blanca. Generalmente ustedes cuando entran a una organización, en las ramas, le necesitan hacer un push request. Primero tiene que ser aprobado. Entonces alguien hace un code review. Es una de las primeras pruebas con que se van a ver familiarizados. El code review lo que trata es, basado en la experiencia de un líder de desarrollo o alguien con más experticia, mira, no, métete por aquí, esto deberías ponerlo acá, esto más bien utiliza este objeto en lugar de esto, trata de nombrar las variables de esta forma. Ese papel que les decía que en algún momento cuando yo entré a desarrollar con PLSQL, Mr. Robert me decía, mira, no, esto tiene que estar en mayúscula, la nomenclatura. Y pruebas caja blanca son las que les he dado yo como feedback dentro del código que que han presentado. Digamos, las últimas notas las entregué ayer y ahí decía, por ejemplo, que una de las sintaxis más comunes en las páginas de template es nombres en inglés separados con barra media. Ese tipo de cosas forman parte de los estándares. Esas son pruebas de caja blanca no automatizadas. Las automatizadas podrían ser con un sonar que se identifican estas rules y que además el mismo sonar tiene ya reglas por defecto, como por ejemplo código muerto o estas líneas de código no se están utilizando, mientras que las black test o las caja negra van más bien a nivel de usabilidad tipo end-to-end. Yo voy probando cómo funciona el software sin tener que ver el código. Esas generalmente están asociadas más al QA, que no es desarrollador. Entonces, vamos a hablar un poco en general del tipo de pruebas. Bueno, las pruebas de performance, y le voy a contar una. Están las pruebas de integración que interactúan uno o varios módulos. Por ejemplo, en el módulo que están desarrollando, yo haría una prueba de integración que para poder hacer postear un mensaje, yo necesito crear un usuario. Entonces, ahí ya estoy incorporando a dos componentes, el módulo de seguridad que debe estar creado y el módulo de postear, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se llaman pruebas de integración porque incluyen más de uno o varios componentes o módulos, ¿ok?
En las pruebas de performance también existen pruebas de estrés. La diferencia entre las pruebas de performance y estrés es que las de performance o rendimiento tratan de ir, por ejemplo, si yo voy a decir que mi aplicación tiene 1 millón de usuarios, yo voy a trabajar bajo la presión de ese mayor de usuarios, de esa cantidad de usuarios que son métricas, se le llama métricas, los números que necesito cumplir de mi user. Por ejemplo, ¿cuál sería la métrica en el caso de la aplicación que ustedes están desarrollando de social media o redes sociales? La cantidad de usuarios que puedan, de usuarios o alumnos que puedan tener en la unidad de la escuela de computación. Bueno, hay 500 inscritos, esa es mi métrica. Entonces, en base a eso, se hacen pruebas de rendimiento de que mi software soporte esa cantidad o el volumen de datos. Cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, más arriba del rendimiento esperado, de lo que se necesita a nivel del software, hablamos de pruebas de estrés, de estresar al sistema. ¿Para qué generalmente se hacen las de estrés? Para determinar cuál es el punto de quiebre de mi aplicación. Como limitación, yo puedo decir, bueno, este sistema soporta 10 millones de usuarios. Cuando pongo 10 millones uno, ups, se muere el sistema. Aunque realmente en las pruebas de rendimiento que pasan a ser de estrés, esto es algo como exponencial, digamos. No es que por un usuario más la aplicación muere. Ah, bueno, excepto a nivel de conexiones de base de datos, me ha pasado que soportan una cantidad específica de conexiones, del pool de conexiones. Por eso es importante cuando programemos cerrar las conexiones de base de datos y todo lo que tiene que ver con el uso de ese recurso. Pero se empieza a poner lenta la aplicación, empieza a contestar con más lentamente, ya no se tarda 3 segundos, sino 50 segundos o 1 minuto. Entonces eso levanta banderas o me da el límite para poder establecer y dar a mi usuario final, mira, o a mi cliente, oye, mi sistema soporta con estas características de hardware, este equipo, tanto. Si no, necesitamos tener otro servidor y poner en balanceo mis cargas. ¿Me explico? Para eso nos llevan las pruebas de performance. Las pruebas de estrés más bien estresan y tratan de tumbar el sistema. Anécdota real, una vez entrevisté a un chico y yo le preguntaba, ¿conoces qué son las pruebas de estrés? Y él me decía, bueno, profesora, yo la verdad que estoy bastante estresado porque tengo un parcial la semana que viene. No es broma, fue un caso real. La verdad que era un estudiante junior, pero me gustaría que cuando ustedes en alguna entrevista le hagan esa prueba, por favor puedan identificar la diferencia entre el estrés por la carga académica que pueden tener versus el performance y pruebas de estrés de un sistema, ¿ok? Listo. Luego tenemos las pruebas de seguridad. Estas en general se evalúa análisis de vulnerabilidades y pruebas el pentest se llama uno de los software que lo hace. Verificación de permisos. Por ejemplo, una prueba de seguridad sería que yo dentro del software que ustedes están desarrollando tenga un usuario sin permiso y trate de acceder. Estas son pruebas de seguridad funcionales. Pero existen pruebas de seguridad un poco más fuertes, como que le doy golpe a los puertos por los cuales no puedo entrar. Trato de buscar otro tipo de vulnerabilidades. De hecho, aplicaciones como Django, como otros frameworks, vienen con librerías que ayudan a que el desarrollador pueda implementar de manera más segura el software. ¿No? Utilizar, por ejemplo, tokens de validación, utilizar la doble autenticación. Son pruebas que se deben realizar y definir a nivel de la parte funcional y realizar en la parte ya de la ejecución. Por allí, de hecho, tengo uno de los últimos videos de roles, es un egresado de la Universidad Central, él se encuentra ahorita en Panamá, y nos habla un poco para profundizar esta área, ¿no? Dentro de todos estos roles hay, como les decía, así como es transversal la base de datos, también es transversal el tipo de pruebas de seguridad que se pueden hacer en cada una de estas líneas. Puedes probar servidores, puedes probar el aplicativo como tal, puedes probar el acceso. Recuerden que les comenté alguna vez que las bases de datos no van directo, sino que generalmente se manejan a través de un túnel a través del acceso. Bueno, son temas de seguridad que un QA y hay especialistas en el área de seguridad que hacen ese tipo de pruebas. El manejo de certificados, certificados doble vía, certificados de una sola vía, verificar que los certificados estén instalados de correctamente y que el ente que permite
que ese certificado sea válido o no esté realmente de una manera adecuada. Es como una auditoría del software, la parte de seguridad. Las pruebas de regresión hablan de todo lo que tiene que ver y sobre todo con CI, que es integración continua. Si ustedes desarrollan un componente, desarrollaron el módulo de seguridad, lo probaron y luego desarrollaron el módulo de comentarios y van a probar el módulo de comentarios, si ustedes automatizan las pruebas del módulo de seguridad que ya fue desarrollado previamente y hacen esa ejecución de manera automática, de todo lo anterior, lo que va sumando dentro del software, a eso se le llama pruebas de regresión. Todo lo anterior. Se verifica que todos los cambios no rompan la funcionalidad existente cada vez que agrega un nuevo componente. Pueden ser tanto manuales como automatizadas. Yo, de hecho, en la experiencia tenía un grupo en equipos de trabajo, tester, que generalmente eran personas en áreas de estudio o de poca, digamos, de poca experticia técnica que hacían pruebas manuales en grupo. También en algún momento les comenté de que existen incluso empresas que hacen pruebas de usabilidad de productos con personas sin experticia. Bueno, la parte de regresión puede formar parte con personas con mucha experiencia, con poca experiencia, que más se alinean a las pruebas de humo, pero que tratan de validar que todo lo anterior no fue roto. Adicional a ese tipo de pruebas, bueno, las que mencionó Caja Blanca, Caja Negra, están las funcionales que validan que el sistema cumpla con los requerimientos, la de usabilidad que les comentaba, las automatizadas cuando utilizo algún software que no necesita la intervención humana, sino que lo haga a través de script. Blancas, negras, hablamos ya de ello, de cobertura, porque miden el porcentaje de código que fue tocado por las pruebas y estas están muy asociadas a las pruebas unitarias que vamos a ver hoy, las de humo o de familiarización, en la cual, bueno, una opción nueva, veo cómo funciona primero para poder crear sus casos de pruebas. Las end-to-end hablan de todo el flujo del usuario, las de estrés ya hablamos de ello, igual a las de volumen, de recuperación, una prueba importante. Se me cae la base de datos, desconecto, voy a hacer la prueba para levantar fallos, verificando que suba el servidor con la redundancia del otro sistema de base de datos o que tengo los respaldos pertinentes para volver a poner el sistema en el punto donde quedó. La de compatibilidad, cuando por ejemplo tenemos que instalar librerías adicionales y trabajamos con un software en específico. En general hay una tabla de versiones de componentes técnicos que avalan el contenido de mi aplicación. Por ejemplo, en el caso de ustedes que hicieron este despliegue utilizando Python, Ping, Apache, si algo de esos componentes cambia a nivel de versión, hay que tener un historial de versiones que nos permite verificar luego se hacen pruebas de compatibilidad y que una upgrade a una versión superior no nos dé problemas. Pruebas de interrupción. ¿Qué significa esto? Tumbo la red. ¿Qué hace mi sistema? Que por cierto, en las revisiones que se hizo de caja blanca del software, hay quienes no tienen el comportamiento del 404 para que levante la página de fallos generales, que no debe ser un exception o un error visible para el usuario, sino a lo que ustedes capturan a nivel del servidor web y le dan un mensaje explícito al usuario, así como el típico de consulte a su administrador o intente más tarde. Pruebas de migración, cuando se evalúan que se va a mover de un entorno a otro o también de data. Pruebas de internalización y localización, que forma parte de las generalidades que les comenté a nivel de desarrollo de software, que es un típico, digamos, eso es receta de cocina. En toda aplicación ustedes van a tener que manejar, y bueno, ya los frameworks lo soportan, librerías que nos permiten a través de o JSON o archivos de traducción manejar diversos idiomas, igual que diferentes time zone, ¿no? Diferentes horarios, donde hay que tener pruebas, por ejemplo, de que mi servidor web y mi servidor de base de datos cumplan con los time zone adecuados. Pruebas exploratorias muy parecidas a las de humo, de instalación, de accesibilidad, algo que muchas veces dejamos por fuera. Es que no todas las personas tienen, digamos, existen personas con discapacidades, por ejemplo, se pidió que utilizaran el ALT, el ALT, dentro del software HTML, hay unos que por ahí no lo hicieron. Eso es importante, chicos, porque digamos, el poder manejarse a través de tab, de teclado,
ayuda a personas que van a utilizar nuestro software, personas de tercera edad, digamos, hay diferentes maneras de acceso a las imágenes y es importante que lo consideremos. De hecho, existen software para pruebas de accesibilidad dentro de las herramientas de tool que vimos y de verificación, acceso a personas con discapacidad visual para poder detectar el uso de colores o personas con daltonismo. Ese tipo de pruebas también forman parte del pool de pruebas, dependiendo de nuestro target de usuarios para el uso de nuestro aplicativo. Entonces es importante no dejarlas por fuera. Pruebas de concurrencia, y esto habla de están muy casadas con la de performance, de estrés y de accesibilidad a nivel de disponibilidad del sistema. Por ejemplo, herramientas como JMeter permiten emular que se creen varios hilos en paralelo. Herramientas como ABS nos permiten tener nodos para crear diferentes nodos en Selenium para emular diferentes browsers dentro de un aplicativo y golpear a ese aplicativo desde diferentes máquinas o de alguna forma emular el acceso. Por ejemplo, si ustedes tienen un aplicativo web y hay 1.000 usuarios, la concurrencia lo que nos dice es quién lo está haciendo en el mismo momento, o tratar de emular eso para ver si no hay un problema a nivel de disponibilidad de recursos. Puede ser que tengas una aplicación donde entra 1.000.000 de usuarios y todo funciona perfecto, y en un punto en la concurrencia coinciden en milímetros de milisegundos dos usuarios a obtener un proceso en el mismo hilo y hay que entender cómo responde el sistema a eso. ¿Ok? Entonces, estas no necesariamente están asociadas con un gran volumen, pero generalmente pueden dispararse en ese momento en que estás utilizando múltiples usuarios y la probabilidad es mayor cuando tienes más usuarios. Y entonces ahí aparecen los fallos. Y pruebas contractuales de API que firman, solamente prueban las firmas o los servicios, los endpoints de manera individual. Yo voto porque las pruebas de performance se basen primero en esta capa, que es el back, y que cuando esto ya esté estable, se monten las pruebas ya integrales, donde se prueba el componente completo con el front y con el back, con el front y con el back, utilizando un end-to-end que pruebe un flujo completo, que puedas meter en una integración continua y además confirme lo que tiene que ver con concurrencia. Y eso se llama un plan de prueba. El hecho de que, mira, yo voy a probar primero los API, luego voy a probar la funcional, luego pruebo los end-to-end, luego pruebo la parte de interfaz, verifico que los colores que utilizamos están bien, luego o antes hago prueba caja blanca, que verifico que ese es otro de los problemas comunes que tuvieron dentro del código que revisé, que tienen una cantidad de CSS. Claro, estábamos hablando de la fase de template y de la primera entrega, pero no deben repetir código, chicos. En el código hay que normalizar funciones. Si ustedes utilizan un mismo estilo para diferentes páginas, utilícenlo en un solo CSS. ¿Ok? Entonces, ese tipo de pruebas de caja blanca, de código, de verificación de las funciones, también forma parte del la cobertura que puedes dar a los diferentes tipos de pruebas. ¿Conocían todos este tipo de pruebas? Por allá había dicho César que no mucho, pero han estado familiarizados con algunas. A ver, ¿cómo ven este mundo? Para ya empezar con Django y la prueba en particular de las pruebas unitarias con Django. ¿Qué les parece este mundo? A ver, levanten la manito si conocían más de una y el que diga no, manito abajo. Ahí están activos, manito abajo. ¿Quién no conocía todas estas pruebas? Chicos, estamos para aprender, manito abajo. A ver, ¿están activos? Bueno, sí, profe. Ok, No todas, no todas, pero de escuchar sí había escuchado algunas. De hecho, la última clase que tuvimos con la profesora María Paula fue sobre pruebas. Y perfecto. también justamente mencionó las pruebas de estas interfaz, que esas sí no las había escuchado, pero claro, es intuitivo, ¿no? Probar todo eso. Que son parte de las pruebas que ustedes tienen que considerar dentro de la entrega del producto que vamos a tener, por cierto, refrescando fechas, el 7 de agosto. Tienen 2 semanas para enfocarse en desarrollo y pruebas, ¿ok?
Gracias, César. Gracias, Sofi. Que bueno, es la idea. La idea es que aquí aprendan, se familiaricen con nuevas pruebas, con nueva información, a nivel de desarrollo y también de esta línea que es tan interesante. Para trabajar con aplicaciones desarrolladas con Django hay varias herramientas para pruebas. Tienen pruebas con Django Testkey, que viene incorporado con el Django. Permite probar modelos, vistas, formularios y lógicas del negocio de aislamiento de base de datos. Tienen PyTest, que es muy popular en la comunidad de Python, ofrece sintaxis más limpia y se usa a través de un plugin que es PT Django. Y tienen Coverage PY, que esto es Python, que mide el porcentaje de código. Esto también lo hace sonar si lo instalan en Visual Studio o en cualquier IDE que tenga el soporte al plugin. Para pruebas de interfaz existen herramientas como Selenium, como Play y Cypress. Este Cypress es popular también, de hecho, con Angular también se puede utilizar Cypress. Este es más para pruebas de interfaz. Funciona como que si tuvieran un robot configurado y de repente esto se levanta. Antes en ATI 1 veíamos Selenium, pero ahorita por temas de tiempo no le llegamos. No obstante, por allí les dejo la referencia a ese laboratorio. Están a nivel de pruebas de API que prueban los REST, los servicios. Está Postman, que es una de las más populares, es con la que van a trabajar, aunque también en las herramientas de tools. Fíjense que aquí hablamos arriba del tipo de pruebas y aquí estamos hablando de software para probar un poco más explícitamente. Todas estas podrían usarlas. Y Postman y permite, así como las herramientas de software el DevTools. Si ustedes se van al browser y hacen un F12, lo vimos en herramientas de tools, también pueden hacer pruebas a nivel de los requests de la página. Entonces, Postman es un poco más formal. También existe algo que se llama Swagger, que también permite documentar en aplicativos que están desarrollados por ejemplo, en JBoss, ustedes podrían documentar así como lo hacen con Java. Los API, ¿no? Las entradas y salidas, sobre todo cuando son sistemas que requieren integración entre uno y otro, cuando de repente no sé, el equipo 1 está desarrollando el módulo lo vimos creo que en la última práctica, en la última presentación lo comentaba. Se estila mucho que hay varios equipos y uno desarrolla el componente por ejemplo, de comentarios y el otro desarrolla el componente de seguridad que es los login password y los perfiles. Entonces, cuando eso sucede, generalmente se interactúan a través de API. Entonces, allí es muy útil utilizar herramientas como Postman o PyTest o Request, que son para pruebas automatizadas de APIs REST, o como Django Ref, que es el que tiene en el framework de Testcake, que es para probar vistas y respuestas de RF. Las pruebas de seguridad, bueno, aquí tienen herramientas como Burp Suite o como Locust o como Apache JMeter. Gmire se utiliza más para simular cargas y rendimiento que con seguridad, aunque puedes incluso hacer include de certificados para hacer tus pruebas, ¿no? Utilizar HTTPS a nivel de tu request, que recuerden que lo vieron también en la parte de teórica dentro de la fase 1 de la materia, que ya para protocolos HTTP 3 es obligatorio el HTTPS. Entonces, claro, cada vez también más las herramientas se adaptan a eso a nivel de que una prueba de rendimiento también abarca pruebas de seguridad, lo que significa que se cruzan las pruebas entre sí. Una prueba de componentes o end-to-end puede cruzarse con una prueba caja blanca, caja negra de performance y de seguridad. ¿Ok? Entonces, una prueba probar varias dimensiones de un software. Y bueno, las de accesibilidad y compatibilidad, Lighthouse lo vimos como referencia dentro de las herramientas de DevTools y pruebas de datos y feature como Factory Boy o Firecare que crean datos falsos pero realistas para alimentar pruebas. Recuerden que también les comentaba en algunas de las presentaciones que es importante siempre probar con data, ¿sabes? Con data que nos dé valor a nivel de la prueba y más realista o del demo, ¿no? A nivel de presentación. Porque de repente, ¿qué puede pasar si yo tengo un nombre que tiene 10 caracteres o pongo A, Z, de Z, 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 Z? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
para la presentación de ese equipo. ZZZ con 10 caracteres, pero mi nombre tiene 100 caracteres y resulta que falla cuando pongo 101. Si no tengo un nombre suficientemente largo o un correo con arroba o una fecha válida, cuando no utilizo data realista para hacer mis pruebas, puedo dejar huecos dentro de esas pruebas y la calidad de mi producto. Estas herramientas pueden cubrir pruebas de unitarias hasta simulaciones complejas, pueden ser para pruebas de seguridad, de UI, de API y etcétera, de rendimiento y todas las que listamos arriba. Ahora, sobre las pruebas unitarias, que es donde nos vamos a enfocar, las pruebas unitarias son parte fundamental de la integración continua. ¿Por qué? Porque estas ya vienen con el código. Son como los detectives. Unitaria de unidad. Una buena prueba unitaria debe probar como únicamente el componente propio de manera aislada. Las pruebas unitarias están muy casadas a un concepto que van a ver en ATI2 que se llama TDD, que son Test Driver Developer, donde se desarrolla primero la prueba y luego el software. Las pruebas unitarias y la integración continua en la práctica se integran regularmente. ¿Por qué? ¿Qué hace esto? Verifica la cobertura. Sonar, por ejemplo, dice, bueno, tienes un 80% de tu código está aprobado a través de pruebas unitarias, que no garantiza una prueba integral exitosa. Las pruebas unitarias son solo un primer nivel de prueba. ¿Por qué? Porque después de combinar otros factores puede ser que varias pruebas unitarias funcionen, pero el software tenga un defecto de otra naturaleza. El objetivo es evitar el infierno de la integración, que nótese que fue uno de los comentarios que hizo uno de los compañeros. Es uno de los más típicos el integrar rama, por eso yo insistía tanto en la política y de hecho, dentro de las revisiones que hice del código, todavía estamos teniendo debilidad con relación al manejo de ramas. ¿Por qué? Porque una buena rama debe tener un espejo de corte o versionamiento. Si uno como QA está revisando la versión B5, porque es la que está ahorita siendo aprobada para pasar a producción y el desarrollo va en la versión 10, debe ser transparente. Yo debo poder llegarme a mi rama versión 5 o reto 10 para hacer la prueba. ¿Ok? Si no hice el backup o un corte en el momento que el desarrolladores empezaron a probar con eso. Entonces, esto es una de las cosas. O que de repente el desarrollador metió un cambio en una función que está utilizando otro desarrollador y se rompió. Le colocó un parámetro nuevo. Y en la referencia, como todavía no he hecho el merge de las ramas, ops, eso falla cuando subo. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan con las pruebas unitarias a detectarse de forma temprana. Además, la ubicación en el flujo de la integración es como el primer paso. Luego de que ustedes tengan los commit o el push a su repositorio, lo primero que se ejecuta es esas pruebas unitarias. Este es como el primer defensa dentro de mi equipo de fútbol en cancha, como mi defensa en lo que es la media cancha, pasando el equipo que el contrincante a mi cancha, el primer defensa con que se encuentra es pruebas unitarias. ¿Ok? Más allá van a haber más pruebas cada uno con sus objetivos y que cumplen. Qué bueno que tienes unas pruebas que te permiten a nivel del repositorio donde se encuentra tu código, por ejemplo, un proyecto de Django, las pruebas unitarias colocarían en un directorio test. Y en el workflow, que ya varios lo tienen en sus proyectos, dentro de workflow, hacen el call dentro de main a ese grupo de pruebas unitarias. ¿Cuáles son los beneficios? Identificación temprana, reducción de tiempo dedicado. Porque si yo, por ejemplo, hago una integración y cambié una función que tenía 3 parámetros, pero hay otro código que está integrado en mi repositorio y tiene 2 parámetros, y la prueba unitaria apenas en el commit corre y me falla, ops, el desarrollador se dio cuenta al momento y al darse cuenta al momento lo corrige. Ah, no, tengo que hacer una sobreescritura, polimorfismo de este método, ¿no? Voy a tener, este tiene 3 y este llama a ese método con estos dos valores para que, o sin estos 2 parámetros, y tengo 2 firmas, pero con parámetros diferentes y no le rompo a nadie el código, ¿ok? Extensión de conocimiento de la lógica de base para todos los programadores, para todo el equipo.
Y ahora entonces sí vamos a hacer el ejercicio. Como pruebas unitarias, vamos a garantizar que Django funcione correctamente a nivel de, por ejemplo, tenemos un proyectito que tiene block site, que en el caso de ustedes se parece a, de hecho creo que hay algunos que tenían este nombre de directorio a nivel del blog del sitio, donde dentro de la carpeta test vamos a escribir una prueba de modelo, test model Python y test model view. Que fíjense que aquí vamos a utilizar Python y ¿qué hacemos? Bueno, mi prueba tiene un nombre. ¿Qué hace este código? Nótese. Es un ejemplo de prueba donde vamos a tener la suma de un resultado. Fíjense que son con valores fijos, que tiene que esperar un 4. ¿Qué hace una prueba? Una prueba, así como definimos un caso de prueba que tenemos, resultado esperado, resultado obtenido. Una prueba, ok, en casos de prueba unitaria, lo que verifica es, esto verifica que esto sea igual a esto. Esta prueba es ok. Nosotros podemos tener pruebas que den no ok, ¿ok? Que el resultado esperado sea 2 más uno es 3, es que la prueba no pasó, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el llamado a la prueba con diferentes pools de datos, con el caso feliz y con lo que llaman happy path y con los flujos alternos, que es cuando debería resultar en fallo. Entonces, este es el ejemplo de una prueba donde importamos el componente test de test case y hacemos una clase de tipo test case haciendo una prueba que lo que hace es un hacer. Un hacer es un disparador que compara el resultado esperado con el resultado obtenido. ¿Ok? Si ustedes aquí llaman a otro tipo de función, evidentemente lo comparan con ese otro valor. En este ejemplo estamos probando que sumando 2 y 4 nos dé 4. Parece una prueba básica, pero son pruebas de este tipo que son las unitarias elementales para probar que la sumatoria de nuestro código, unidad, unidad, unidad más unidad, está funcionando, nos da una garantía de que el producto final en sus diversas capas, funciones o componentes, funcione de manera correcta. Para ejecutar la prueba utilizamos este comando, manager test, y bueno, la aplicación como tal, analizando los resultados. Si todas las pruebas pasan, el código funciona correctamente. Si una prueba falla, se revisa el mensaje producido y se recuerda que las pruebas unitarias son una fase esencial del desarrollo. Nos brindan confianza en tu código, sino que facilitan la detección temprana y la integración. ¿Cómo lo integramos? Bueno, fíjense que esto también es receta de cocina. Generalmente un workflow va a tener la integración cuando hace el push, la ejecución de las pruebas unitarias, la ejecución de las pruebas automáticas desarrolladas de API. Lo que sí se separa dentro de un workflow es la parte de performance, porque se manejan datos diferentes. Generalmente esas corren en la noche. Pruebas de regresión, todos los pools de pruebas de los módulos que vamos a estar montando. Recuerden que habíamos entendido dentro del concepto de workflow de trabajo de GitAction que tenemos un main, que es un YML, y que ahí tenemos jobs, y a su vez tenemos step. Entonces, cuando haces un checkout del código, cuando haces un setup de este Python con este archivo, la versión del Python, van creando pasos, y fíjense que el último punto es run unit test, que corre el comando que podemos correr de manera manual externa dentro de nuestro código como programadores. ¿Qué hace el GitOption? Bueno, lo que hace es que crea un pipeline, una planificación, unos pasos para ejecutar esto de forma automática, como que cuando yo hago un despliegue, el flujo de trabajo se ejecute en la rama, sobre todo cuando se ejecute en la rama main, podríamos tenerlo para la rama de web también. De hecho, generalmente se hacen copias de uno y otro. Se configura el entorno Python y se instalan las dependencias. Se puede ajustar el trabajo según la necesidad, se pueden agregar más o menos pasos. Se debe asegurar que el comando Python Manager te ejecute las pruebas unitarias correctamente. De hecho, el Git nos genera un reporte y nos va mostrando los errores. Y luego guardar en main, haz un push de tu repositorio. Se verifica que el Git Action en la parte de action, eso lo vimos creo que también en un ejercicio pasado, de un ejemplo que mostré por ahí de un semestre de otros estudiantes.
donde la ejecución nos va generando un log y lo vimos donde dentro del GitHub, dentro de su repositorio de Git, van a tener, eh, no, este es driver, dentro de su GitHub, pa, 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 bueno, creo que yo tengo visión a ese proyecto, tengo que conectarme. Pero bueno, van a tener como ese log, ¿no? Y luego interpretan los resultados. Este ejercicio lo que trata es que ustedes hagan un ejercicio prueba de concepto, aislado, ¿ok? Que ustedes puedan hacer la prueba de cómo funciona esto que funciona, que opera correctamente, utilizando estos comandos tal cual, entiendan cómo funciona y luego hagamos el ejercicio en su proyecto, creando pruebas unitarias de su código, ¿ok? Entonces, este es el ejercicio de la clase de hoy, que les decía que lo podíamos ir creando mano a mano, paso a paso, como es costumbre. Hay dudas sobre los pasos como tal de la creación y lo que es la creación de un workflow. De hecho, ya hay unos que lo habían hecho en su proyecto. Levánteme la mano, ¿quién ya lo tiene implementado en el proyecto? De hecho, puedo abrirlo y verlo por acá. A ver, abrir los repositorios. ¿Han tenido dudas en respecto de lo que hace el GitAction y las fortalezas de él? Por ahí creo que ya varios lo habían implementado. Ok, aquí están los actions. Aquí no hay todavía. Aquí sí hay unas pruebitas, ¿ven? Y fíjense que aquí están haciendo la corrida y aquí se muestra como cuando da error y cuando no da error. Vamos a ver si este equipo ya lo adelantó también. Aquí también lo tenemos. Y por acá, vamos a ver en Action, este grupo todavía está en proceso, pero la idea es que aquí también ya lo implementaron. A ver, bueno, ve, integración continua. Y esto están fallando los despliegues. A ver, voy cerrando la sesión para conversar un poco sobre la práctica. Y bueno, es pulir esa parte, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de un ejercicio a los que no han empezado con la práctica de la integración continua y su archivo, que es a lo que se pidió creo que en uno de los retos. Bueno, esta es ya la oportunidad donde consiste en completar el esqueleto de integración continua, creando en laboratorios anteriores, agregando pruebas unitarias como parte del proceso de despliegue. Bueno, esta es la práctica. A ver, voy a darle stop para que conversemos al respecto. También les di el feedback durante el laboratorio de lo que van, del código que yo he revisado.